Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces hoy a empezar otra gran grupo de temáticas que es el metabolismo de los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos que incluyen varias temáticas. Hoy vamos a ver el metabolismo de o galactosemias y fructosemias. Obviamente que no los vemos todos, pero en este curso se pretendo que revisemos sobre todo las enfermedades que tenemos presentes en nuestro territorio. Y ya seguidamente están los temas de las glucogenosis, las mucopolisacaridosis, bueno, etcétera. Entonces voy a apagar la cámara para que nos funcione bien el internet. Y ustedes me dicen cuando estén viendo la pantalla. Espérate, ¿cómo es esto? Me dicen por favor cuando vean la pantalla completa. Muy bien. Entonces vamos a empezar la temática de los errores innatos del metabolismo. Cuando estamos hablando de los carbohidratos, este gráfico que tenemos acá, que pues en algunas de las temáticas lo tendríamos que mirar, nosotros vamos a situarnos en esta parte de acá. Eh, pero aquí es importante, ya que empezamos como la parte que ya es metabólica, tener en cuenta que el metabolismo es una red en la que permanentemente se van a dar estos eventos catabólicos y anabólicos para que haya ese flujo de energía. Estos son los principales combustibles y nosotros vamos a situar en este que es los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos existen muchas enfermedades, incluso pues aquí faltarían pues otras temáticas, pero desafortunadamente no alcanzamos, y es por ejemplo las que tienen que ver con la glucólisis, que están relacionadas sobre todo con enfermedades de hematológicas. Eh, Están sobre todo las que tienen algunas deficiencias de enzimas de la glucólisis. Está por ejemplo la piruvato quinasa. Las vías de las pentosas tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también produce el favismo. Pero bueno, yo se las presenté ligeramente en el tratamiento. Bueno, pero podríamos decir que esas sí son muy raras, más raras que estas que tenemos acá. Y entonces aquí nos vamos a dirigir hacia, en esta clase de hoy vamos a ver dos grupos. El primer grupo no, sino que vamos a ver lo que se llaman las galactosemias. Entonces, cuando hablamos de galactosemias, hablamos de las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de la galactosa y que por lo tanto aumentan la galactosa en sangre, por eso se llama galactosemias. Para poder entender esta enfermedad hay que entender entonces el metabolismo de la galactosa.
Recordemos que la galactosa la consumimos en la dieta. Nosotros pues en el metabolismo producimos un poco de galactosa, pero verdaderamente mucha de la galactosa que nosotros tenemos proviene de los alimenticios, es la mayor fuente de galactosa. Recordemos que la galactosa es un... Ay, a ver, aquí. La galactosa entonces es un monosacárido, es decir, es un azúcar, es una hexosa, es una azúcar de 6 carbonos y tiene una relevancia y un protagonismo importante por el estilo de dietas que nosotros tenemos y los alimentos que consumimos. Una de las principales fuentes de galactosa es la leche. Nosotros somos mamíferos, es decir, cuando somos críos, cuando estamos bebecitos, neonatos, bebés, nos alimentamos de la leche de la madre. Esa leche contiene lactosa. Recordemos que la lactosa contiene entonces, es un disacárido que contiene galactosa y glucosa. Bien, y esa es nuestra mayor fuente, ¿cierto? Lo tomamos en la leche, pero además, después, cuando ya estamos más grandecitos, además de que seguimos consumiendo galactosa, pues leche, los productos lácteos, los quesos, los yogures, todo lo que sea productos lácteos. Ahí quiero hacer, aunque no tiene que ver con errores innatos del metabolismo, pero para recordarles que nosotros evolutivamente estamos preparados eh, para ser mamíferos, así que tenemos una la lactosa deshidrogenasa, que es la que va a ayudar a metabolizar, y tenemos genes que es una lactasa, ¿cierto? Y tenemos genes que expresan esa enzima. Pero evolutivamente también estamos preparados para que esos genes se apaguen. Por eso muchas veces cuando empezamos la tercera década de nuestra vida empezamos a tener cierta intolerancia a la lactosa, porque ya no producimos la misma cantidad de enzima. Entonces, pues eso hace que tengamos que la leche nos caiga mal, que nos dé dolor abdominal, flatulencias, diarrea, nos distienda el abdomen, o nos inflama, nos llenas de gases. En realidad nosotros deberíamos, a partir de los 7 años se empieza a pagar o se empieza a reducir la expresión de esa enzima, y casi que a los 17, 18 años ya no tenemos casi nada. Existen algunos, obviamente, que culturalmente cada país tiene su particularidad, y en el caso de nosotros, pues nosotros consumimos muchos productos lácteos. Bueno, cierro ese paréntesis. Y hay otras fuentes de galactosa, no solamente es en la leche. Tenemos entonces también en las frutas y verduras. Muchas de las frutas y verduras contienen galactosa. Y esa galactosa es una galactosa que es muy soluble, la digerimos muy bien. La estructura es un poco diferente porque tiene enlaces tipo beta, no vamos a entrar en ese detalle molecular. Y tenemos los galactósidos, que son los enlaces alfa, y eso lo consumimos pues en los productos de origen. Y perdón, antes de esto, bueno, está en estos dos, ¿cierto? Pero la galactosa, tanto galactosa soluble como galactósidos, también lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunas leguminosas, en algunos frutos secos, se pueden encontrar este tipo de
de galactósidos y galactosa, de subproductos de la galactosa. Y tenemos los galactocerebrósidos y gangliósidos, que son los que consumimos sobre todo en la carne, porque en la carne de origen animal, sobre todo en las vísceras. ¿Por qué? Pues porque son ricos en estos galactocerebrósidos y gangliósidos que contienen galactosa. Con respecto entonces bueno, yo me adelanté a aquí es la partecita donde digo lo de la lactasa, ¿cierto? La enzima, que literalmente es una beta-galactosidasa, que es la que va a hidrolizar y es la que va a partir esa molécula y la que nos hace posible digerir, porque nosotros tenemos transportadores de monosacáridos. También aquí se me olvidó decirles ahorita algo muy importante, es que a veces la leche, las bacterias también nos ayudan, pero a veces cuando consumimos ese exceso de leche, ¿cierto? Las poblaciones bacterianas se descompensan y como resultado pues pueden provocar una disbiosis y también una inflamación intestinal importante. Entonces nosotros en el intestino tenemos esa beta-galactosidasa o lactasa, y allí es donde principalmente se va a digerir, pero también lo tenemos en otros tejidos. Entonces, cuando nosotros consumimos, sea la lactosa, que generalmente lo que hace la lactasa es partir ese disacárido en glucosa y galactosa para nosotros poderlo absorber. Recordemos que los monosacáridos o los azúcares o los glúcidos, nosotros tenemos transportadores que son los GLUT y solo pueden transportar monosacáridos, o sea, mono es uno, o sea, uno solo. No podemos grandes cadenas o disacáridos. Por eso es que tenemos enzimas que nos ayudan a metabolizarlo. Pero también esa galactosa ya vimos que viene pues de otras fuentes. Estos somos nosotros. O sea, normalmente nosotros tenemos la galactasa, una enzima que va a ayudar a partir eso y pues utilizamos los diferentes compuestos, tanto la galactosa como la glucosa. Pero cuando tenemos un problema en el metabolismo de la glucosa, en cualquiera de las enzimas que tiene que ver con el metabolismo de la galactosa, se van a producir entonces las galactosemias. Y esas galactosemias, como vamos a ver acá, hay varias galactosemias y pues principalmente tiene problemas, afecta los riñones, afecta el hígado, produce cataratas, los niños pueden quedar ciegos, pero además de ello puede dañar el cerebro, puede producir problemas cognitivos. Realmente dentro del grupo de enfermedades huérfanas y de errores innatos del metabolismo tiene una prevalencia mucho más alta. Y aquí ya empezamos a ver todas estas enfermedades huérfanas, que yo adoro este grupo de todas las enfermedades, porque esas enfermedades, a pesar de que son tan crónicas, tan incapacitantes, incluso que pueden comprometer la vida, si se detectan a tiempo solo con quitar los alimentos o el compuesto en cuestión, la persona puede tener una vida completamente normal. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico y tratamiento oportuno y temprano. Dentro de nuestro tamizaje neonatal ampliado se incluye las pruebas para medir la galactosemia. Bien,
Aquí vemos algunos pequeños datos generales. Recordemos todas estas enfermedades que vamos a ver, obviamente que siempre lo estábamos repitiendo, son enfermedades autosómicas recesivas, es decir, para que podamos tener la enfermedad, ¿cierto? Necesitamos recibir del padre, de la madre la característica para poder tener la enfermedad. La historia de lo que hoy tenemos en día como galactosemias, este grupo de enfermedades, en realidad ya hace más de un siglo que algunos científicos empezaron a ver que había un problema en la excreción del azúcar, ya en el 2017, ya cuando esto ya se sabía que había un material genético, ya entonces detectaron esa galactosa en orina, ¿cierto? Y determinaron que era un trastorno hereditario que estaba en varios familiares. Ya a mediados del siglo pasado, entonces, eh, describieron lo que se llama la vía de Lyell, justamente porque Lyell fue quien empezó a describir estas... esto tiene un error, uy, pero terrible. Nobel es con B grande. Describió entonces estas vías, y por eso se llama la vía de Lyell, ahorita lo miramos un poquito. Ya, bueno, se me olvidó decir en el 30, más o menos en el 35, Mason y Turner ya entonces describen la enfermedad, ya se saben los síntomas, la clínica y el tratamiento. Y el tratamiento, pues ahí empezó muy en boga, por ahí estaba también la fenilcetonuria, pues todos los reinatos estaban en boga. De hecho, fueron las primeras enfermedades raras que se describieron. Y entonces ya estaba caracterizada la enfermedad. Gutiérrez, como ya vimos, que inició eh, con la fenilcetonuria, pero después ya se incluyó la galactosemia porque, y ahí viene un punto importante que hemos visto en las clases pasadas, porque es tan importante que, porque es tan importante que en un país se caracterice o hayan estadísticas de las enfermedades, y es porque básicamente eso es lo que va a permitir darle la importancia a las enfermedades que se deben incluir dentro del tamizaje neonatal. Y bueno, aquí hubo el doctor Hernández Sáenz, ¿cierto? Fue el primero que escribió en Colombia en la década de los 80, en el 83. Encontró un paciente con galactosemia. Bien, ahora, entonces dentro del metabolismo de el metabolismo de la galactosa también es conocido como la vía de Lyell. Y esa vía de Lyell, ¿cierto? Tiene una ruta y tiene unas vías accesorias. Y esas vías accesorias, ya la vamos a mirar en detalle, ¿cierto? Está entonces la vía de la pirofosforilasa, la aldosa reductasa y la vía de la galactosa deshidrogenasa. Y es que cuando tenemos mucha galactosa, entonces se puede desviar hacia eh, hacia otras ramas de la vía, como lo vemos acá. Aquí vemos esta gráfica que es de Saduray, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la lactosa, está la lactasa, y cuando esa lactasa divide en dos este disacárido, entonces tenemos aquí la glucosa y esta galactosa. Entonces, miren, si la vía sigue completamente como normalmente se da en condiciones normales,
Entonces, eh, tenemos algunos metabolitos. Aquí hay dos metabolitos importantes, que es la galactosa 1-fosfato y la uridindifosfato galactosa. Pero además de eso, ¿cierto? Porque estos, estos núcleos, este compuesto con un nucleócido, ¿cierto? También es materia prima para la producción de otros tipos de metabolitos muy importantes que no, pues no los vamos a ver aquí en detalle. Entonces, normalmente, ¿cierto? Dentro de esta vía vamos entonces a tener la galactosa quinasa, o sea, la deficiencia de estas enzimas están principalmente en estas tres. La galactosa que llamamos y que vamos a ver que es la galactosemia clásica es la deficiencia de esta glucosa 1P uriltransferasa. Esto que ustedes ven aquí en paréntesis es el nombre del gen, ¿cierto? Pero pues además así lo llamamos para no decir toda la enzima, o sea, GALK, GALT, GALE, ¿cierto? Entonces estas son las tres enfermedades que producen galactosemia, unas más graves que otras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna de estas enzimas está parcial o totalmente disminuida, entonces vamos a tener retenida esta galactosa, ¿cierto? No vamos a tenerla como acabar de metabolizar. Entonces aquí se van por las vías alternas. Entonces, en presencia de la galactosa deshidrogenasa, que es la que produce galactonato, y la aldosa reductasa, que es la que produce el galactatiol. Estos compuestos entonces se acumulan y son osmóticamente muy activos, por lo cual, por ejemplo, a nivel de la retina, se acumulan y entonces producen cataratas, llevando a que los niños estén ciegos. Pero, además de eso, la carencia de algunos de estos productos, pero además el acúmulo, ¿cierto?, va a deteriorar los otros órganos. De aquí vamos a ver algunos de estos, como el GAL1 o el UDP-GAL, o sea, galactosa no fosfato, uridindifosfato galactosa. Son compuestos que tienen un papel fundamental en la formación de moléculas complejas, lo que se llaman los glucoconjugados. Por ejemplo, los que vimos ahorita, galactocerebrósidos, glucocerebrósidos, y como les traigo en un artículo que salió hace poquito, pues que fue posible acceder hace poquito, tenemos una cantidad, es decir, ya se sabe la importancia que tiene este metabolismo de la galactosa con la producción ay, se me fue la palabra, de glicosilación, en los procesos de glicosilación. Bien, entonces vamos a estar, eso lo vamos a estar, cada que veamos uno de estos, y ya vamos a saber por qué entonces los niños se quedan ciegos. Los dos son muy dañinos, pero o sea, todos tenemos y producimos esto, pero de manera, pues muy poquito. Bien. Entonces, aquí está lo que les mencionaba de los glucoconjugados, que no solamente es importante la galactosa en sí misma, sino por los isómeros o por los metabolitos que va a producir, como la uridifosfato galactosa, la UDP-GALNAC, ¿cierto? Es decir, la uridifosfato galactosa N-acetil, bueno, y así sucesivamente. También en esta diapositiva quiero recordarles que algunos de los transportadores que tenemos de glucosa, se los dejo abajo en la última diapositiva,
Recordemos que depende del tejido, ¿cierto? Hay algunos tejidos que por el donde pasa la glucosa también puede pasar, deja pasar eh, otras azúcares. Este es el caso del GLUT2 en el hígado, que deja además ese tráfico de la galactosa. Lo mismo pues en el cerebro, ¿no? Bien. Eh, Igual todo este tipo bueno, no, entonces aquí están los glicoconjugados, pero tenemos otra molécula muy importante que es el glucógeno. Y el glucógeno, recuerden que es la reserva de glucosa. Entonces, ese UDP glucosa que está involucrado en este metabolismo de manera indirecta, entonces participa en el metabolismo del glucógeno. Entonces, como les mencionaba, estas vías accesorias son las que producen o son más devastadoras, es decir, el acúmulo de estos metabolitos, o sea, del galactatiol y del galactonato, en especial el galactitiol, son los que producen muchas de las manifestaciones clínicas o el deterioro de estos pacientes. Ya vamos a empezar a ver, como les digo, este es un grupo de enfermedades donde se aumenta la galactosa en sangre, también se encuentra en orina, se elimina en orina, y eso va a hacer que se aumente el galactatiol, que es lo que va a producir entonces esas cataratas. Pero además de eso vamos a tener el daño que el organismo permanentemente, el hígado permanentemente va a estar tratando de quitar todos esos excesos de galactatiol, igualmente galactosa. Entonces por eso empieza a haber un daño hepático, empieza a haber un daño renal, y además de eso, esa falta de esos metabolitos como la difosfato galactosa, entonces ayudan a que estos pacientes puedan tener problemas cognitivos, neurológicos importantes. Aquí yo les dejo unos videitos, ¿cierto? Vamos a ver si me funciona acá. A veces funciona, a veces no. Yo lo voy a empezar, pero ahí mismo lo corto porque si no nos cortan el video de, mejor dicho, para que no lo evitemos, apenas se termina ahora, paro el video y vemos el videito, ¿cierto? Es un videito muy bueno. Como ustedes saben, existen pues muchas instituciones que promueven este tipo de enfermedades, sobre todo pues cuando tienen terapia. Entonces, esta es una página que es para la galactosemia, acordé que es el aumento de galactosa en sangre. Bueno, el videito tratamos de ponerlo ahora. Bien, entonces aquí, este es como el principio, esto es lo que les decía, este es como el metabolismo normal, o sea que a partir de galactosa vamos a producir diferentes isómeros metabolitos, como galactosa 1-fosfato y como glucosa 1-fosfato. Entonces eso va a contribuir y hace parte del metabolismo energético, pero también ya vimos que va a estar en el metabolismo incluso estructural funcional, o sea, los glucoconjugados, es decir, una serie de compuestos que van a necesitar de la glucosa. Y a la derecha vemos en cambio la galactosemia, que cuando estas enzimas están afectadas, entonces se aumenta la galactosa, la aldosa reductasa, esta aldosa reductasa va entonces a producir el galactatión, que es el que produce los problemas. Bueno, la metodología es en esta clase, la metodología, porque a veces estas enfermedades, pues como los tratamientos y los diagnósticos a veces
lo que hay que hacer en la enfermedad para no repetir y repetir es que se ven como cada una de las variantes de las enfermedades y en general se habla del tratamiento y en general se habla de el diagnóstico. Eso va a depender de cada una de las enzimas que esté deficiente. Vamos a empezar entonces con lo que se llama o lo conocido como la galactosemia clásica. Claro que hoy en día ya eso ha sido muy... Todavía se sigue diciendo, ¿cierto? Esas clásicas generalmente es porque es la primera que encontraron o porque es la más devastadora. Esto lo vamos a ver, eso se va a ver mucho esa terminología aquí en este grupo de enfermedades. Aunque a veces las que denominamos enfermedad clásica no precisamente puede que sea la más frecuente, para que lo tengan en cuenta. Entonces la galactosa clásica es una deficiencia de galactosa 1-uridiltransferasa. Esto pues es uril trifosfato, ¿cierto? Y miremosla acá, ubiquémoslo. Vamos a estar viendo este dibujito que es de Sadugray. Entonces, aquí es donde está posicionada. Esta enzima lo que está haciendo es que va a transferir a un nucleótido de glucosa, cambia la glucosa por la galactosa. Fíjense que aquí tenemos un uridil difosfato, y aquí viene un punto importante para entender lo del metabolismo. Entonces, cuando le entrega el nucleótido a la galactosa, hace un intercambio y esta glucosa queda como 1-fosfato, glucosa 1-fosfato, y a la galactosa se le coloca el nucleótido difosfato. Entonces queda uridín, difosfato, galactosa. Estos compuestos que vemos acá, vamos a ver en otras enfermedades, otros metabolismos, la importancia que tiene para la producción de otros metabolitos. Bien, entonces, básicamente, al tener interrumpido esta vía acá, lo que se va a acumular es la galactosa, es decir, de aquí para arriba. Se va a acumular entonces la glucosa 1-fosfato. ¿Dónde se acumula? Se acumula en el hígado, porque lo pregunté en el examen. Se acumula en el hígado, en el riñón, en el cerebro, en la lengua, en la corteza renal, en el corazón. Principalmente. O sea, se acumula en todas partes, pero principalmente ahí en esos órganos. Teniendo en cuenta que ese exceso de glucosa va a llevar a que se nos produce el galactatiol por la aldosa reductasa. Entonces, ¿dónde se va a acumular? Pues sobre todo se va a acumular en las cataratas, en el cerebro. ¿Por qué? Por el efecto osmótico que tiene la galactosa. Entonces eso va a llevar a que haya un edema cerebral. Al haber un edema cerebral, es decir, una inflamación, entonces se aumenta la presión intracraneal, el PIC, y por lo tanto eso va a afectar el crecimiento y el desarrollo de ese neonato o de ese niño que está en crecimiento y desarrollo. Pero además de eso, esa galactosa 1-fosfato, ¿cierto?, tiene un efecto inhibidor competitivo con otras enzimas, ¿cierto? Entonces, entre ellas está esa conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, que tiene que ver con la glucogenólisis. Acuérdense que allá habíamos mencionado anteriormente el glucógeno, que es la molécula de depósito de la glucosa. Cuando nosotros tenemos ese acúmulo, esos depósitos, por ejemplo cuando nos dormimos,
La glucogenólisis, o sea, partir esos pedacitos, sino esas unidades de glucosa para mantener la homeostasis calórica. Entonces, como tenemos este problema con estos compuestos, eso va a llevar a que se tenga una hipoglicemia. Mire que ya vamos viendo qué va presentando el paciente y qué cuidado se debe tener simplemente con conocer la vía. Bien. Pero además de eso, estos compuestos que nosotros los tenemos naturalmente, cuando están en exceso, en desbalance, se convierten en compuestos que pueden ser tóxicos. En este caso, la galactosa, o fosfato, es muy hepatotóxica y pues también tiene problemas a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque como te, aunque no es, no es directa como en el hígado, si es indirecta, eh, aunque ahí dices que por acción directa, no, es indirecta, es porque la hipoglicemia, como no vamos a tener cómo producir, cómo obtener esos metabolitos que vienen de la glucogenólisis, entonces vamos a tener una hipoglicemia, que es disminución de azúcar en sangre. Bueno, ya vimos, entonces ya nos quedó súper claro el galactatiol. Unas va a ser más que otras, ¿cierto? Como íbamos viendo. Mire, quiero traerle este artículo. Yo no voy a preguntar esto en el examen, no lo voy a preguntar, pero usted lo tiene que tener en cuenta. Este es un artículo muy bueno que salió, se llama Historia Natural de la Galactosemia Clásica. Ahorita lo que vimos fue Galnet, ¿cierto? El registro Galnet y la página web que tiene. Pero traigo este artículo sobre todo por esto que vemos acá. Pongan atención, por favor, voy a hacer una lupa. A ver. Quiero hacer una lupa acá. ¿Y por qué le hago una lupa? Porque usted es un nuevo médico, usted va a ser un nuevo médico donde las pruebas moleculares, las pruebas genéticas tienen una trascendencia e importancia, sobre todo para el diagnóstico. Pero fíjese usted acá, vamos a ver si me deja correr un poquito. Bueno, la tabla pues esto es un artículo donde hacen en pacientes con galactosemia, ¿cierto? Obviamente aquí se ve que hay más en mujeres que hombres, ¿cierto? Esto es muy bueno porque es más o menos casi la mitad de los que son menores y mayores de 18, que es muy bueno porque quiere decir que pues no se murieron. Esto aquí tiene un punto fundamental. Esta variante genética es de origen caucasoideo. Claramente vemos que es de origen caucasoideo, es decir, de blancos, es decir, de europeos o de poblaciones del Medio Oriente que son caucasoideas, como por ejemplo los askenazi, o como un artículo que ese sí no lo traje, de pronto, no lo traje, algunos que se han hecho por ejemplo en Irlanda o en Inglaterra, ¿cierto? Son poblaciones muy caucasoideas. También quiero destacar de acá, fíjense que aquí están evaluando, no es, es el GALT, o sea, la clásica, y mire que aquí los caracterizaron genéticamente, y fíjense que la mayoría, la más frecuente era esta variante genética, que es un cambio en la cadena complementaria, en la posición 563, un cambio de nucleótido de adenina por guanina. Y eso hace que haya un cambio en la proteína, ¿cierto? O sea, hace un cambio, son estos dos. También muy importante eso, mire que aquí son heterocigotos, pero tienen una variante genética el papá y tiene una variante genética la mamá.
Entonces la proteína, ¿cierto? El cambio hace en la proteína de glutamina por arginina en esta posición y de glutamina por arginina en esta posición. Bien. Entonces, pero fíjese que aquí hay 233 pacientes y tenemos otras variantes que no tienen tanto, ¿cierto? No tienen tanto, pero que existen. ¿Y qué es el problema que puede pasar en Colombia? De pronto tenemos más, pero es que muchos de estos pacientes eh, eh, no se le hace, pues se le hace directamente la prueba genética sin tener en cuenta, como vamos a ver aquí, para clínicos que son muy fáciles de resolver y que le pueden estar determinando a uno. Y como estamos en ese determinismo genético, si no tiene la variante genética, entonces no tiene la enfermedad. Espero que ustedes cambien eso. Aquí también quería traerles esto, ya ustedes lo ven en casa, tampoco lo voy a preguntar en el examen, pero es interesante porque es lo nuevo que ha salido, ¿cierto? Cómo encontraron el papel que tiene en pacientes con galactosemia clásica, el papel que tiene en la glicosilación, eh, en la biosíntesis de N-glicanos y de glicosilación. Eh, Básicamente lo que vieron es que eh, en pacientes, incluso antes o después de el tratamiento, eh, pudieron encontrar que este desbalance de los metabolitos que tienen que ver con el proceso de glicosilación. Entonces, mire que ya se van encontrando nuevas cosas que tienen incluso muchas más implicaciones dentro de algunos procesos moleculares. Es decir, aquí claramente nos dice que el incremento, por ejemplo, de los niveles de GAL1P, o sea, de galactosa 1-fosfato, y de UDP, va a afectar o se convierte en un disruptivo para la glicosilación. Bueno, vamos entonces a ver las características clínicas de esta enfermedad. También se me olvidó decirles que incluso las galactosas, existen modelos animales, incluso en Drosophila, para el estudio de esta enfermedad. Bueno, entonces la característica clínica de esto, mire, este es como la primer tema donde estamos viendo como ya enfermedades específicas, pero tiene usted que tener muy presente que muchas de estas cosas, y es algo que le debe llamar la atención y que hace tan difícil que los errores innatos del metabolismo se puedan diferenciar con simple clínica. Existen algunas de ellas que tienen algunos rasgos que son patognomónicos con la enfermedad. Pero recordemos que estas enfermedades son metabólicas y el corazón del metabolismo es el hígado. Entonces, obviamente van a afectar el hígado. Y consecuentemente todos aquellos biomarcadores que nos están hablando de esa actividad hepática. Entonces, igualmente también tenemos que pensar, recuerden que ya que vamos a empezar a ver los grupos de enfermedades, entonces va a depender mucho, hay unos que hablan, por ejemplo, de presentaciones, otros de fases agudas, otros de tipos, entonces, pues cada grupo de enfermedad nos va mostrando cómo en el mundo se está manejando esto. Entonces, aquí vemos lo que se llama la parte aguda o temprana, ¿cierto? Es decir, o cuando el niño tiene una crisis, recuerde que este grupo de enfermedades juegan un rol importante, sobre todo en el neonato. ¿Por qué? Pues porque somos mamíferos, entonces cuando nacemos inmediatamente nos ponen a la mama de la madre
y apenas se activa el metabolismo, pues empieza a dar todos los problemas. Estas enfermedades no son tan dramáticamente agresivas como muchas de las que vamos a ver, pero sí se presentan las manifestaciones en un corto tiempo, es decir, la enfermedad progresa rápidamente. Entonces, ¿qué puede encontrar usted en su paciente? Que la alimentación es pobre, no gana peso. Acuérdate que en los niños el peso es muy importante y en un neonato que pierda peso es gravísimo. Pero además cuando consume, cuando logra consumir el alimento, tiene vómito, diarrea, es somnoliento, tiene letargia, empieza a presentar hipotonía y rápidamente progresa hacia una hepatomegalia, es decir, aumento del hígado y nos presenta una ictericia. ¿Y por qué nos presenta? Pues porque como hay ese problema hepático, entonces ellos van a empezar a presentar aumento en las bilirrubinas, o sea, hiperbilirrubinemia. Las transaminasas todas van a estar elevadas, GAT, GPT y GOT, ¿cierto? Vamos a tener una aminoacidemia, ¿cierto? Sobre todo se van a aumentar la fenilalanina, la tirosina y la metionina. El problema hepático rápidamente migra hacia una cirrosis. Ya vimos el problema osmótico que tiene la galactosa, hay una disminución en la albúmina. Como se está afectando el hígado, entonces vamos a tener problemas en los factores de coagulación. El acúmulo de galactatiol nos va a llevar a que tenga cataratas. El exceso de productos, ya vimos que el GAL1, pues el galactoso no fosfato, es muy hepatotóxico. Y como tenemos otros productos que se asocian con otros metabolismos, entonces vamos a tener problemas a nivel cerebral. Bueno, no, pero todos estos compuestos, entonces, obviamente van a llevar a una enfermedad renal por acidosis metabólica, aumento de galactosa en orina, galactosuria, glicosuria y albuminuria. Bien. Ahora, estos síntomas, como les digo, no, como vamos a ver, por ejemplo, las aminoacidopatías, que casi que desde el primer día, una vez el niño se alimenta, empieza a manifestarse. Aquí nos demora un poquito más, 1, 2, 3 días. De hecho, hay algunas presentaciones, lo que pasa es que también depende. Esta que es la que es clásica, ¿cierto? Eh, o la de la, galactosa quinasa, ¿cierto? Como están más cerca, más al principio de la vía, entonces pues se aumenta más el riesgo de una serie de compuestos que los que acabamos de ver, el galactatiol, el galactonato, la glucosa, una falta de glucosa 1,6-fosfato o exceso, ¿cierto? Bueno, entonces esto empieza obviamente más o menos al tercer día. Los niños que comen, ¿cierto? Porque empieza a haber un problema dramático porque fíjense que eh, el niño es un mamífero, está en crecimiento y desarrollo. Entonces, obviamente, no se puede restringir la leche. Por eso estas enfermedades hay que caracterizarlas rápidamente. Porque si usted le restringe la leche al niño, el niño va a tener una gran afección en su crecimiento y desarrollo. Por eso y aquí eso pues lo menciono yo mucho en todas mis conferencias, clases, cada clase repito lo mismo, me van a oír, este es un sonete. Es una tragedia y yo traigo aquí esto en las clases porque alguno de ustedes se engomará por la parte de laboratorio y montará un negocio de estos, un laboratorio que prestará el servicio. Porque es una lástima que ya aquí en Colombia ya hayan quitado esos servicios de esas
pruebas paraclínicas, esas pruebas de tubo que vimos, esas pruebas cualitativas y semi-cuantitativas que permiten hacer el diagnóstico, sospechar de estas enfermedades. Porque aquí actualmente lo que se hace es o por HPLC o por molecular y pues se demora mucho. Entonces, casi que al grupo de salud le toca ensayo y error, haciendo diluciones de leche, eh, pero por eso es tan importante el diagnóstico definitivo temprano. Pero obviamente el presuntivo pues le va a ayudar muchísimo. Entonces estos niños empiezan con un vómito, ¿cierto? Un vómito a repetición, empiezan a retrasarse en su crecimiento y desarrollo. Ahora, ya obviamente esa enfermedad se convierte en una enfermedad crónica y que va a tener algunos efectos a largo plazo, como el problema cognitivo, la falla ovárica, los problemas neurológicos como ataxia, dispraxia, talla baja, el hipogonadismo, hipergonadotropismo, eh, la pubertad tardía, amenorrea, oligomenorrea, en fin. Ahora, de todo esto que tenemos que tener tanto presente en la fase aguda como en la fase crónica, son esto que vemos aquí. Es decir, las cataratas, es decir, evitar evitar que nuestro pequeño desarrolle cataratas. Sin embargo, ojo lo que dice acá, el 10% de los niños nacen con cataratas. Es decir, esta es de las enfermedades, de los errores innatos del metabolismo que se empiezan a manifestar desde la etapa intrauterina. También, pues, bueno, entonces, también no, sino que entonces estos son estas clavecitas acá, este grupo así importante, es decir, una cataratas, pero además hepatotoxicidad, la ictericia, la hemólisis, las hemorragias, la sepsis, hay que pensar en una galactosemia clásica. Bueno, esta galactosa, pues aquí les dejo unos detalles. Vamos ya pues sabemos que es una enfermedad genética. El gen, que es el GALT, está en el brazo corto del cromosoma 9. Ya vimos claramente que es frecuente en poblaciones caucasoideas. Miremos aquí algunas de las formas como se presentan. Lo que acabamos de ver es la generalidad de manifestaciones clínicas. Pero vamos a ver aquí un poquito como en las diferentes presentaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la presentación clásica, o pues con esto que es muy importante. La presentación clásica, que es cuando el niño nace, mire este niño, como nace acá. Esto aquí es muy clave, lo que llama pliegues de piel flácida. Este niño nace, lo ponen a la lechita de mami y miren su hepatomegalia, ¿cierto? Pero además de eso tiene una ausencia de grasa subcutánea, pues sin hablar de los paraclínicos. Pero decimos que dentro de la clásica, la presentación clásica es la que se presenta y que es más agresiva. Siempre las presentaciones clásicas, las tempranas, son generalmente las que son más severas, más agudas. También a veces se le dice fase de presentaciones agudas. En el caso de la galactosemia, la presentación clásica. En cambio tenemos otros, ¿cierto?, que se van desarrollando, pues no son tan agresivos, se van desarrollando en la infancia
Y entonces pues empieza a producir ya pues los daños que son irreversibles. Aquí tenemos dos casos, ¿cierto? Este pues es un niño saudí eh, que se le encontró cataratas lentioculares, que es pues ya sabemos que es característico de esto. Estos chicos los diagnosticaron y empezaron, no lo vimos eh, tan claramente como en la presentación clásica. En estos chicos ellos recibieron su lechita unas semanas, 3, 4 semanas, y ya empezaron a mostrar, ¿cierto? A la lámpara de hendidura, ya empezaron a mostrar que algo estaba andando mal, ¿cierto? Es decir, la catarata. eh, y entonces, pues ya pues se eliminan y pues afortunadamente eh, pues no ocurrieron más daños. Tenemos aquí otro caso, ¿cierto? Este caso ya es un caso de galactosemia que ¿cuál fue el error? El diagnóstico lo hicieron al año. Es decir, ya el niño tenía un compromiso importante, tenía una hepatomegalia de 8 centímetros por debajo del margen costal, es extremadamente grande. Ya tenía problemas a nivel de materia gris que se veían en una tomografía. Empezó a presentar lo que se llama el clunus bilateral de tobillo, aquí lo vemos. El niño no tenía ni sostén para sentarse ni pararse. Mm, la inteligencia, aunque era normal, tenía algunas limitaciones, pues las gafas de manera importante, eh, pues de todas maneras con una afección importante después de que le quitaron las cataratas. Y pues aquí está lo que es que vale la pena saber de estas enfermedades. Y es que una vez se le hace la restricción de dieta, pues inmediatamente la enfermedad cede, ¿cierto? Este es otro caso que quería mostrarles. Este ya es un niño que no se diagnosticó, ¿cierto? Pues el que vimos, no mentira, no me acuerdo si es el mismo niño, pero apenas a los 48 días y ya en ese momento tenía galactosa. ¿Por qué les traigo estos ejemplos? Para que se den ustedes cuenta cómo en 48 días el niño ya había desarrollado cataratas, hepatomegalia, y realmente pues ya empieza, no, este niño es el que tiene edema, ¿cierto? En piernas y escroto, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando son tan severas, tan agresivas, tienen afecciones cerebrales. Bien. Eh, ya llevamos 1 hora de clase, vamos a hacer una pausa de 5 minuticos, si les parece. Seguimos con las otras dos galactosemias, hacemos otra pausa y luego las fructosemias. Listo. Eh, Señora Narváez, por favor, si se va a salir, me avisa para que no se vaya a cerrar el espacio. Listo, profe. Que si no se quedan pues no quedan la grabación para la clase. Voy a detener la grabación.